Primer de tot, una salutació de part dels vostres germans i germanes de Rubí, els quals sabeu que us estimen i amb els que heu tingut moltes i bones experiències en el camí que compartim del seguiment de Jesucrist. I també us vull convidar a que fem una pregària per posar-nos davant del Senyor abans de començar la nostra reflexió. Estimat Déu i Pare, t'agraïm profundament la teva paraula, la paraula de la bona notícia del teu fill Jesucrist en nosaltres. Preguem que en aquest matí puguem viure aquesta paraula, encarnar-la, interioritzar-la, aquí, a l'Església del Sant Pau, però arreu del món on sigui predicat en el teu nom. Amén. Amén. Bien, pues me llamó Ismael, estaba diciendo Israel, y para darme las indicaciones para la predicación de hoy, porque lleváis 3 semanas meditando sobre el Padre Nuestro en la versión de Lucas, pero estas cosas que te pasan, ¿no? Cuando vienes hacia aquí, yo que vivo en Rubí no conduzco y vengo en tren, pues toda una hora ya pensando, ¿no? Y esto que, no sé, que sientes que el Señor te ha mostrado que esta no era la predicación para hoy, ¿no? Que sí, me ha dado otro mensaje, ¿no? Entonces voy a coger, iba a tiraros la predicación, pero la dejo aquí, porque la podéis leer también, porque ahí hay muchas horas de trabajo. Hay muchas horas de trabajo, pero hoy os voy a compartir pues, lo que el Señor me ha mostrado. Bien, tengo 4 notas. A partir de aquí voy a ir improvisando un poco, porque claro, todo esto ha pasado esta mañana en el viaje de tren, y a ver cómo va esto. ¿He captado vuestra atención? ¿No? Vale, eso es lo que quería. Bien, un preámbulo. Vamos a hacer un pequeño preámbulo primero. ¿Por qué oramos? ¿Por qué oramos? No me refiero al contenido, me refiero, yo oro porque alguien está enfermo, ¿no? Oro por esta causa, ¿no? Oro por muchas cosas, sino pregunto por el por qué. ¿Por qué oramos? El texto sobre el que habéis trabajado durante las últimas 3 semanas y que hoy finalizamos empieza así. Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Nace de aquí. Enseñarnos a orar. Mira, me faltan ya muy pocos meses para llevar 50 años ininterrumpidos en la Iglesia. Desde que nací. Faltan pocos meses. No, sé que no se me nota, pero bueno. Nunca he escuchado a nadie hacer esta petición de que alguien me enseñe a orar. Nunca lo he encontrado, nunca me he encontrado con esta situación. He escuchado muchas predicaciones, he asistido a muchísimos estudios bíblicos sobre la oración, pero no porque nadie hubiese dicho, oye, ¿por qué no nos enseñas a orar, no? La situación más parecida, que sé, que me consta que sucedió cuando llegué a Rubí, hacía pocos meses que los antiguos del lugar de Rubí le habían pedido a Ignacio Simal, que en aquel entonces era pastor de referencia, que hiciese un estudio sobre la oración, porque las personas nuevas que habían llegado a la Iglesia, ellos no sabían orar. Es decir, es curioso que pasa más a menudo, ¿no?, que pensamos que los otros no saben orar, ¿no?, que nosotros digamos, Señor, enséñanos a orar. Bien, pues en el texto de hoy, sí, un discípulo pide al Señor que les enseñe a orar, como Juan había enseñado a sus discípulos. Y Jesús les enseña la oración que habéis tenido entre manos estos 3 domingos, y hoy cerramos, y les dice, cuando oréis, decid. Cuando oréis, decid. Este decid es imperativo, y aquí en Lucas tiene una fuerza muy diferente que en Mateo, porque en Mateo más bien dice algo así como orad de esta forma, orad de esta manera, como un modelo. Bien, pero en Lucas dice decid. En mi mundo eclesial, todos tenemos un mundo eclesial, de la infancia, de la juventud, los cristianos nos diferenciábamos de los católicos, los cristianos nos diferenciábamos de los católicos, principalmente por un hecho, que es como muy obvia, los cristianos verdaderos nos bautizamos de adultos después de convertidos, y ahora me encuentro bautizando recién nacidos. La vida da muchas vueltas.
Y entre muchas de las diferencias que aprendí es que los cristianos no recitábamos oraciones escritas, no repetíamos oraciones, sino que nuestras oraciones eran libres, salían del corazón, era algo que sentíamos en cada momento. Aunque bueno, como pasa muchas veces, como siempre oraban los mismos, al final nos aprendíamos sus oraciones de memoria. Hay una falsa dicotomía entre lo espontáneo y lo escrito. Es una falsa dicotomía porque todo tiene su tiempo, todo tiene su lugar. Puede ser, sí, que en una predicación te venga espontáneamente una idea que no tenías previamente preparada, eso puede ser, pero no significa que una predicación totalmente escrita y trabajada durante horas como esta, que está totalmente escrita, hasta los chistes, sea menos inspirada o sea menos del espíritu. De la misma forma pasa con la oración. Todos necesitamos, en un momento dado, decirle a Dios lo que sentimos en ese momento. Eso lo necesitamos todos. Pero esto no quita que orar con el Padre Nuestro, repitiendo una oración de hace 2000 años, no quita que esta oración sea sincera, profunda y espiritual. Porque el espíritu para nada necesita nuestra espontaneidad ni la improvisación. Si no, no sé qué hacemos con nuestras Biblias, que decimos que están inspiradas y son textos trabajados, elaborados hasta la saciedad, y son textos llenos de oraciones que los cristianos y los judíos hemos estado repitiendo durante siglos. Por tanto, creo que la mejor forma de acercarnos al Padre Nuestro es con esta actitud de aprender. Aún podemos aprender. Señor, enséñanos a orar. En el contexto de Lucas, lo que están pidiendo los discípulos cuando dicen enséñanos a orar como Juan enseñó a los suyos, es una oración fundacional, comunitaria y distintiva. Eso es lo que quieren. Tal y como los discípulos de Juan habían recibido su oración, los judíos tenían la suya, sobre todo la Shema, ellos piden una oración que les una, como lo harían unos estatutos, como lo haría una constitución. El Padre Nuestro es una oración identitaria para nosotros, es parte de nuestra identidad, para aquellos, para aquellas que deseamos hacer el viaje de nuestra vida siguiendo a Jesucristo. Y como habéis visto estos días, la oración en Lucas es mucho más sencilla que en Mateo. Pensamos incluso que debe ser más antigua porque es menos elaborada. Y en esta sencillez tenemos su belleza. Dice, Padre, que tu nombre sea santificado, que llegue tu reino. Danos cada día pan para la subsistencia. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos hace mal. No nos dejes caer en tentación. Muy sencilla, muy sencilla. Fácilmente vemos que la oración se puede dividir en dos secciones. La primera la habéis trabajado con Ismael, estos 3 domingos. Sería la sección grande, cósmica, trascendente. El Padre, la santidad y el reino. Todo lo que nos pilla muy lejos. Todo lo que en lo que nosotros parece que no tenemos parte en estas cuestiones de la primera parte de la oración, ¿no? Y la segunda parte, al contrario, se nos antoja como muy próxima, muy cotidiana, ¿no? Muy de mi día, muy de lo que me pasa a mí. El sustento de cada día, el perdón, la protección de Dios frente al mal. Pero lo que nos enseña Jesús con esta oración es que lo que nos parece a nosotros más cotidiano, más próximo, más de lo que a mí me toca, está íntimamente ligado con la primera parte, la parte más grande, la parte que nos parece lejos. Que llegue tu reino. ¿Cuál ha sido la última vez que habéis orado diciéndole a Dios que llegue tu reino? Cada día no. O por lo menos tantas veces como cuando oramos por el sustento, seguro que no. O sea, la primera parte nos coge lejos. Y fijaos que nuestras oraciones normalmente se parecen más a las oraciones de los salmistas que a la oración de los discípulos. Oramos para que el Señor me libre de mis enemigos, oramos para que el Señor me libre a mí de la fosa, estoy usando lenguaje bíblico, ¿no? Oramos para que el Señor no mire mis culpas, ¿verdad? Para que cubra mis pecados.
Oramos para dar gracias también por lo que el Señor ha hecho en mi vida, ¿verdad? Y todas estas oraciones evidentemente son válidas y tienen su momento. Es así. Pero la oración de Jesús nos enseña una nueva perspectiva. Nos abre a otra forma de enfocar nuestra mente en la oración. Es la oración comunitaria, estemos o no estemos en el mismo lugar. Eso no importa. Pero es oración comunitaria. Fijaos, el pan nuestro, el perdón para nuestros pecados, nuestro perdón, nuestra debilidad ante la prueba, ante el mal. Todos estos nuestros que contienen la oración nacen de la primera parte, de la parte que nos parece más cósmica, más lejana, más trascendental, y a la vez relativizan nuestro yo, relativizan el ego. La oración que piensa en un nosotros nace de la conciencia de dirigirnos a un padre, madre. Fijaos que en Lucas ni siquiera es nuestro. Fijaos que en Lucas ni siquiera está en los cielos. Es un padre, madre, absolutamente de todo. Absolutamente de todo. Está en todos. Es el todo en todos. Es el fundamento último de lo que existe. Por eso oramos como un nosotros, porque Él es todo en todos, en todos. De su santidad, de la llegada de su reino, nace nuestra conciencia comunitaria de que esto ha de significar justicia, que es pan y vida para todos, para todos. Venga tu reino con el pan que da sustento a todos cada día, Señor. Así el pan diario del reino es, por lo tanto, lo contrario de la acumulación. El que pide el pan diario ha de ser consciente que estamos en contra de esa acumulación que primero nace de un simple miedo, de un sencillo miedo de no tener pan para mañana, pero que pronto se convierte en la acumulación por la acumulación por la ambición, y el pan diario se opone a la acumulación que crea exclusión y grandes desigualdades. Fijaos que en estos últimos años las grandes desigualdades se han doblado. Ahora mismo el 10% de la población más rica mundial acumula el 80% de la riqueza. Esto se ha doblado en los últimos 20 años. Pedir el pan diario es hacernos conscientes de esta realidad, así como un acto de fe. Es un acto de fe porque esperas el pan diario. Pero también es una oración que nos abre la conciencia a la necesidad de la generosidad. Nos abre la conciencia a la necesidad de partir el pan como hizo Jesús y compartirlo. Porque si pedimos el pan nuestro de cada día, conscientes de que es nuestro antes que mío, es nuestro antes que mío, seremos movidos a crear comunidades, sociedades, espacios de generosidad, espacios de redistribución, comunidades donde se encarna el jubileo de Dios, que es el perdón de las deudas. El perdón de las deudas. Así lo establece Mateo en su Padre Nuestro. Lucas, eso es un judaísmo, Lucas lo hace de forma que lo entendamos más planeramente, no me sale, bueno, más sencillamente, imagino, como el perdón de nuestros pecados, el perdón de las deudas, el perdón de nuestros pecados. Desde la conciencia de que inmersos en este mundo, estamos en este mundo, participamos en este mundo, obviamente, participamos de nuestras sociedades que generan estas desigualdades, que generan estas exclusiones, estamos constantemente, queramos o no, participando de un mundo donde hay pecado, de forma individual, de forma comunitaria, de forma social, de forma estructural también, Eso es inevitable. Por eso decimos, perdónanos nuestros pecados, porque estamos participando, queramos o no, de muchos pecados constantemente. Y porque también nosotros perdonamos a todo el que nos hace mal. Poco nos tomamos en serio que todos pecamos.
poco nos tomamos en serio que verdaderamente todos fallamos. Nos lo tomamos muy poco en serio, de verdad os lo digo. Y este es el motivo, esta es la cuestión de que seguramente el perdón sea de las cosas más complejas de la vida cristiana. En los evangelios, lo sabéis, hay un énfasis radical, fuerte en la cuestión del perdón como identidad de la comunidad de seguidores de Jesús. Es un énfasis innegociable. Y nosotros pasamos de puntillas por esta cuestión. Pasamos muy de puntillas. Porque claro, ¿cómo se me puede exigir a mí que yo perdone al que me ha hecho mal? O sea, ¿cómo se puede exigir el perdón, no? O sea, el perdón es más algo parecido a como un sentimiento, ¿no? Como el amor. Claro, eso. Pero claro, el amor también es un mandamiento, ¿no? O sea, fijaos en qué terreno nos movemos. Parece que son cosas sobre las que yo no puedo tener el control absoluto. No me puedes pedir eso a mí porque no me sale, ¿no?, del corazón, en mi espontaneidad. Con el amor pasa lo mismo. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios si no amamos a Dios al que no vemos? Si no amamos a la persona que sí que veo, que tengo a mi lado. ¿Cómo puede convertirse el amor, el perdón, en un mandamiento? Yo creo que aquí las imágenes románticas que tenemos, porque tenemos imágenes románticas sobre el amor e imágenes románticas sobre el perdón también, creo que nos juegan una mala pasada. En el mundo del Evangelio, tanto el amor como el perdón, más que sentimientos, son hechos, son acciones, son realidades que se concretan en lo social, en lo comunitario, son cosas que se ven, son hechos, son actitudes. Así es que la oración de los discípulos sintetizan aquí lo que los evangelios predican, lo que proclama el Evangelio sobre el perdón, que es que el perdón humano y el perdón divino van íntimamente ligados de la mano. ¿Y esto por qué? Esto hay que explicarlo. ¿Por qué el perdón humano y el perdón divino van ligados? Quiero decir, vamos a ver. Si yo no soy capaz de perdonar, ¿no?, entonces Dios dice, pues yo tampoco te perdono, ¿no? O sea, esto funciona así. Es como si el perdón fuese como una especie de transacción con Dios. ¡Hey, Dios, que he perdonado, perdóname! ¿No? Es decir, parece que no nos encaja, ¿no?, en nuestro conocimiento de Dios, en nuestra experiencia de Dios, porque la cosa no va por aquí. Recordad que en esta segunda sección estamos aterrizando lo grande, lo cósmico, lo trascendente, lo estamos aterrizando en lo cotidiano. El misterio de Dios está entrando en nuestra vida diaria. Todo aquello que afirmábamos en la primera parte de la oración. Padre, santificado sea tu nombre, que venga tu reino, se va a hacer visible en el pan y en el perdón. En el pan y en el perdón. De la misma forma que nuestro pan diario, al ser compartido, expresa el reino, ese reino que pedíamos que llegase. El perdón que pedimos a Dios se expresa también visiblemente en la comunidad que perdona, de la misma forma que el amor que decimos tener por Dios se expresa en el amor que tenemos por el otro. El perdón es liberación. Eso es lo que significa la palabra perdón, liberación. Liberar, dejar ir, desatar las ataduras que nos atan cuando nos han hecho mal. Cuando alguien te hace mal, de alguna forma quedas ligado a ese mal. Perdonar es liberar, dejar ir ese mal. Es decir, si yo pido perdón a Dios, pero sigo atado a un mal que me han hecho, si sigo atado, ¿cómo voy a vivir el perdón de Dios? ¿Cómo se va a hacer realidad el perdón de Dios? Porque al final el perdón está arriba, pero aquí estamos hablando de abajo. Y perdonar nos sigue pareciendo difícil, lo será, pero ¿no es más difícil vivir atados al mal? ¿No es eso más difícil? ¿No es una carga más pesada esa? Y no quiero explicarme mal, porque es obvio que una mujer maltratada, al que se le dice, has de perdonar. Sí, pero eso no significa, has de seguir atada a tu maltratador, sino, si acaso todo lo contrario. Es que si acaso todo lo contrario.
Perdona y libérate del maltratador y del maltrato. Libérate del mal. Y así finaliza la oración con líbranos del mal. Líbranos del mal. Líbranos de la prueba, líbranos de la tentación. Reconocemos aquí, esto es importante, nuestra debilidad existencial, nuestra debilidad de nacimiento, rogando a Dios que nos libre de todo aquello que nos pueda hacer fallar en reflejar el reino que estamos pidiendo que llegue. Que Dios nos libre. Y de esta forma, al verbalizarlo, nos hacemos conscientes de que sí, hay quien nos ha hecho mal en la vida, las personas nos hacen mal. Pero ninguno de nosotros estamos libres de, en un momento dado, cometer actos de ira, actos de injusticia, actos o palabras que nieguen precisamente esta oración que estamos haciendo a Dios. Bien, hasta aquí el preámbulo y ahora vamos a empezar con la predicación. Israel me pidió que pusiera un título a Ismael, no sé por qué siempre me sale Israel, te voy a rebautizar. Pues Ismael me pidió que pusiera un título a la reflexión de hoy. Yo no soy muy de títulos, pero como Ismael me lo pidió, me puse ahí a calentarme la cabeza y dije, va, ponle este. La oración que transforma. Y para ilustrar ese título quisiera empezar con una anécdota. Las buenas predicaciones siempre empiezan con una anécdota. El otro día no sé dónde andaba Marta, no para de viajar mi mujer, de verdad con esto de que está en la secretaría de la IE, no para de viajar. Y bien, yo estaba haciendo la comida, me preparo la comida, me pongo a comer, y en eso que no baja de su habitación, donde normalmente está con el ordenador, es muy gamer el chico, y me pregunta por su comida. Claro, pues yo no lo vi tan claro. ¿De verdad? No, pues no lo vi tan claro. Dije, pues no te he hecho nada. Y bueno, pero si yo estoy aquí, ¿no? O sea, digo, bueno, pero tú no me has dicho voy a comer contigo, papá, hazme algo para comer. O sea, él no me había pedido nada. Y entonces, claro, yo qué sé, yo ya no entiendo a la juventud. O sea, él está ahí en su gamer, ¿no? Y espera que yo, de motu propio, le haga la comida. Bueno, esta anécdota es falsa totalmente. Pero como venía improvisando la predicación en el tren, no he encontrado una anécdota de verdad y entonces me he inventado esta porque creo que podía funcionar. Volvamos al tema. ¿Por qué oramos? ¿Por qué oramos? No es una pregunta retórica, es para que os la hagáis. ¿Cuál es el porqué? Mira, esto me ha quedado bien. ¿Cuál es el porqué de la oración? Vamos a ver. Oramos porque, o al menos yo lo vivo así, oramos porque lo necesitamos, ¿no? Necesitamos expresarnos ante Dios, lo que llamamos en lenguaje evangélico, abrir nuestro corazón, ¿verdad? Poner sobre él nuestras cargas, dar gracias también, claro que sí. Lo necesitamos. Pero mirad, una cosa que Ismael no solamente os ha recordado yo creo que en 2 predicaciones, y hoy mismo también ha ido por esa línea al empezar el culto, cosas que encontramos en Mateo, por ejemplo, como hoy ha leído, ¿no? Sobre los que oran con vanas repeticiones. Dice, por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de que vosotros le pidáis. ¿Por qué oramos? ¿No? En Lucas dice sobre los que se preocupan, ¿no?, por las cosas como la comida, dice, los pueblos del mundo buscan ansiosamente todas estas cosas, pero vuestro Padre ya sabe que necesitáis estas cosas. Mi hijo sabe perfectamente, Enoc, algunos lo conocéis, sabe perfectamente que está en casa y que va a tener su plato de comida. No hace falta que me lo pida, evidentemente. No hace falta que me lo pida. Entonces, ¿será necesario que nosotros oremos cada día por el pan nuestro de cada día? ¿Será necesario que oremos cada día el Padre Nuestro por nuestro pan diario? Dios ya sabe todo lo que necesitamos. Lo sabe todo. Si Dios lo sabe todo, ¿para qué oramos? Explícamelo, Ismael.
Muy bien. Sí, sí, lo necesitamos. Y oramos sin cesar porque la oración nos transforma, la oración que transforma, nos transforma a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Señor, enséñanos a orar, la oración que transforma. Que cuando te llamamos Padre o Madre, nos transforme en hijos e hijas. Que cuando deseamos tu santidad, nos santifique. Que al pedir el pan que nos hace conscientes del hambre del mundo, de la necesidad de imperiosa generosidad, de que toda la vida viene de ti y nada nos pertenece, nos transforme. Que al pedir perdón seamos conscientes de que sin liberación caminamos cargados, que necesitamos perdonar para poder volar con el soplo de tu Espíritu, que al pedir que nos liberes de la prueba constatemos que somos débiles, que en cualquier momento podemos dejar salir lo peor de nosotros mismos, que necesitamos que nos lleves de la mano cada día de nuestra vida. Señor, enséñanos a orar la oración que transforma. Amén. La oración que transforma es cuando la oración de Jesús se convierte en la oración de los discípulos, en nuestra propia oración. Es una oración que no va a hacer cambiar a Dios, porque Dios ya lo sabe todo. Dios ya sabe lo que necesitas. No va a hacer cambiarle de opinión, sino que nos va a transformar a nosotros en la imagen del que nos da la oración, en la imagen de Jesús. Y al transformarnos nos introducimos cada día más en su reino. Y nos ayuda a que miremos este mundo, a que nos miremos los unos a los otros, a que nos miremos a nosotros mismos con el mismo amor que Dios nos mira. Esta es la oración que transforma.